La cocinera pobre que dejó en shock a los millonarios, el movimiento brutal que nadie esperaba. En el corazón de la ciudad, donde el lujo y la pobreza coexisten en un tenso equilibrio, una simple cocinera se convirtió en el centro de un escándalo que haría temblar a los más poderosos. Con sus manos callosas y su delantal manchado, Rosa nunca imaginó que un platillo insignificante podría desencadenar tal revuelo. Una noche, mientras las luces brillaban en la opulenta mansión de un magnate, ella decidió llevar su famoso guiso de frijoles a la cena, ese plato que había heredado de su abuela. Los invitados, ataviados con vestidos de gala y trajes impecables, se burlaron al principio, pero sus ojos se abrieron de par en par al probar aquel manjar, una explosión de sabores que les hizo olvidar sus sofisticados paladares. A medida que el guiso recorrió la mesa, las conversaciones se detuvieron, el silencio se apoderó del ambiente, como un hechizo. Con cada cucharada, la cocinera humilde hizo que los millonarios sintieran algo que habían olvidado, el sabor del cariño, el calor de la tierra. Era un momento increíble. Pero lo que empezó como admiración pronto se tornó en una tempestad. Un susurro entre los adinerados se desató como fuego en un campo seco. ¿Cómo se atreve una simple cocinera a competir con nuestros chefs de 5 estrellas? Las miradas se volvían venenosas, llenas de desprecio y envidia. Las palabras eran dagas que cortaban la despreocupada atmósfera. Rosa se sentía pequeña, el pecho apretado y las manos temblando, mientras el mundo de cifras y oro se volvía un nido de serpientes. Pero ahí estaba, ella, con su sonrisa nerviosa, incapaz de entender la tormenta que estaba por desatarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like a este video, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras los murmullos tóxicos invadían el aire, Rosa se enfrentó a los cuchillos de la crítica. Sin previo aviso, un plato de lujo se estrelló contra la pared como un anuncio de guerra. Gritos, risas burlonas, miradas venenosas, el caos rompió la noche. ¿Qué pasaría en esa cena que nadie podría haber anticipado? ¿Podría una simple cocinera desafiar el imperio de los ricos? La historia apenas comenzaba, y el misterio se espesaba en el aire, esperando a ser desvelado. ¿Cómo reaccionarían los poderosos ante el valor de una mujer que llegó a su mesa con un guiso que los haría cuestionar su propia grandeza? El grito de una mujer interrumpió el espeso silencio que invadía la habitación. Era Claudia, una de las invitadas más influyentes del círculo social, cuya crítica mordaz era conocida en todos los rincones de la alta sociedad. Mirando a Rosa con desdén, lanzó una frase que resonó como un trueno: ¿cómo se atreve a ensuciar nuestra noche con su comida vulgar? Las palabras volaron como dardos, y el aire se volvió irrespirable. Rosa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La calidez del guiso que había preparado con tanto amor parecía arder en su estómago, un fuego interno que competía con el hielo de la burla que la rodeaba. La atmósfera giró en su contra, murmullos a su alrededor se transformaron en gritos encubiertos de risas, burlas que amenazaban con tragarse su coraje. Decidió que no iba a hundirse, que su historia no terminaría en esa sala llena de monstruos disfrazados de gente común. Con la determinación corriendo por sus venas, Rosa alzó la voz. Si no pueden apreciar el sabor de la sencillez, entonces son ustedes quienes están perdidos. Las palabras impactaron como un balde de agua fría. Algunos rostros se tornaron rojos de la ira, otros mostraron una mezcla de sorpresa y admiración. Quien se atrevía a desafiarlos así, el silencio se tornó palpable, incluso aquellos que la habían menospreciado se sorprendieron de su valentía. Pero justo cuando la tensión parecía alcanzar un clímax, Juan, el magnate anfitrión, llamó la atención. Un momento, Rosa,
dijo, su mirada fiera y desafiante. ¿Qué piensas realmente sobre la cocina y su valor en nuestra sociedad? Rosa tragó fuerte, sintiendo el nudo en su garganta. Este era el instante que había esperado, el momento de hablar de su legado, de su familia, de los sacrificios que había hecho. La cocina no se trata solo de ingredientes y recetas. Se trata de memoria, de tradición, de amor. Cada frijol en mi guiso lleva consigo el sudor de mis antepasados. Algunos comenzaron a murmurar, reconocían la verdad en sus palabras. La habitación, antes repleta de risas burlonas, ahora parecía estar en una encrucijada, dividida entre quienes se sentían amenazados y quienes se identificaban con su lucha. Rosa sabía que estaba arriesgándose a perderlo todo, pero esa misma adrenalina la impulsó a continuar. Mi comida es un homenaje a la resistencia, una celebración de lo que realmente somos. Pero la reacción no se hizo esperar. Claudia, furiosa, se acercó a ella, y luego, como si una línea se hubiera cruzado, la mujer la empujó con fuerza. Aquel acto provocó un estruendo, y de repente, la sala se convirtió en un campo de batalla. La elegancia de la noche se desmoronó en gritos, empujones y, lo más sorprendente, algunos invitados comenzaron a apoyarla, un nuevo movimiento estaba gestándose, y aunque Rosa jamás lo había planeado, sentía que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras las copas se rompían y el caos comenzaba a crear una nueva narrativa, un murmuro se alzó entre la multitud, quizá hay que escucharla, pero, ¿sería suficiente para transformar una noche de burlas en una revolución? Rosa se preguntaba si realmente podría inspirar a otros a alzar la voz por lo que creían. La crisis estallaba, y con ella una pregunta flotaba en el aire: ¿podría un guiso de frijoles ser el catalizador de un movimiento que desafiara a la alta sociedad? El grito desató una tormenta. Gente de todas partes comenzó a alzarse en apoyo de Rosa, sumándose a su defensa. ¿Quiénes son ellos para juzgar?, murmuraba entre la multitud una joven asistente con un pañuelo de colores brillantes. La sala, antes llena de risas frías y miradas despectivas, ahora vibraba con un nuevo aire de desafío. La rabia se manifestaba en voces firmes que reclamaban lo que creían justo. Claudia, desconcertada, retrocedió unos pasos, su agresividad se transformó en dudas. Rosa, sintiendo la energía que la rodeaba, fue capaz de ver algo que antes le había sido siempre invisible: la fuerza de su voz resonaba más allá de su propia historia. De pronto, ella no solo era una cocinera, se convertía en el símbolo de un cambio latente. Una chispa necesaria en un mundo que había olvidado el sabor de la autenticidad. «Escuchen», exclamó, elevando sus manos como si invocara a una multitud. No se trata solo de un guiso. Se trata de la esencia misma de lo que significa pertenecer y celebrar nuestras raíces. Cada uno de nosotros tiene su propia historia de lucha, y es hora de que la contemos. Las sombras del elitismo se disipaban lentamente, amenazadas por la luz de aquellos que se unían a su causa. Juan, desde su posición privilegiada, observaba el desmoronamiento de lo que había considerado invulnerable. El barullo lo llevó a un momento de reflexión. Había conocido a Rosa desde antes de sus triunfos, había probado su comida y había sentido el amor que ella ponía en su arte, pero la tradición familiar de la que ella hablaba le resultaba lejana. Su propia infancia había estado marcada por banquetes opulentos, pero carentes de significado real. ¿No es hora de que los estatus se derrumben?, se preguntó en voz baja, pero su pensamiento se perdió entre el clamor. La gente oral llenaba la sala, empujando las barreras invisibles que habían mantenido su mundo separado. Mientras tanto, Claudia, enfurecida, trataba de recuperar el control. «Esto no terminará así», gritó. Su ataque verbal fue desatado como un cañón. Pero la respuesta que recibió fue un grito unificado: «¡Basta!». La multitud, ya revuelta, se tornó en un mar de voces. Rosa percibía el poder que había despertado. Pero no todo era de color de rosa, aún había incertidumbre en los rostros de aquellos que alguna vez formaron un bloque. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a Claudio y su red de poder? Algunos hasta la miraban con miedo,
como si temieran represalias. El momento crucial en que todos tuvieron que elegir se acercaba, como un reloj de arena desviándose hacia su fin. Es posible que muchos no tengan el valor para dar el primer paso, pensó Rosa, sintiendo en su pecho como la ansiedad y la esperanza se entrelazaban. Pero en el fondo, sabía que había iniciado algo mayor, algo que no se podría detener por mucho que templaran sus voces contra el eco de su autenticidad. Cuando la sala finalmente se asentó, un rostro conocido apareció. Era Marta, una antigua amiga de la infancia. Su mirada sufrida lo decía todo. Rosa, he escuchado rumores sobre planes que... El corazón de Rosa se detuvo un instante. ¿Qué era lo que Marta sabía que podrían llevar a un vuelco aún más dramático de la noche? ¿La élite no solo estaba sacudida, sino también planeando retaliaciones? Las palabras no salían de los labios de Marta, pero la desesperación en sus ojos decía más que 1000 frases. Fue entonces cuando una nueva inquietud se apoderó de Rosa. El movimiento que había comenzado podría convertirse en mucho más complicado de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de mantener la esencia de su lucha mientras se enfrentaba a fuerzas que podrían desafiar su vida misma? ¿Qué está sucediendo?, preguntó Rosa, y cuando su voz resonó, el desarrollo de la noche parecía estar apenas comenzando a revelarse en toda su complejidad. ¿Qué caminos tomarían sus destinos ahora? La incertidumbre colgaba en el aire, una pregunta sin respuesta. El rostro de Marta se tornó aún más pálido mientras miraba a su alrededor, como si las paredes tuviesen ojos y oídos. La multitud, que antes se había llenado de fuerza, ahora se sentía tensa, expectante, cada persona conteniendo la respiración. Rosa, sintiendo un nudo en el estómago, se acercó más a su amiga, sus corazones latiendo al unísono en un compás de ansiedad y esperanza. Rosa, hay rumores de que Claudia y Claudio no se detendrán simplemente con palabras vacías. Están planeando desmarcarse de esta situación, y no lo harán de manera pacífica, dijo Marta, su voz quebrándose. Cada palabra le pesaba como si llevara décadas atrapada en su interior. ¿Cómo que no se detendrán? ¿Qué piensan hacer?, preguntó Rosa, dejando que su voz temblara en el aire. Sus dudas se tornaban tormentas en su mente. La comodidad que había sentido minutos atrás se desvanecía rápidamente. Se está hablando de un plan para desactivar este movimiento. Es más que solo palabras, tienen recursos y contactos, están organizando una reunión privada con socios clave, y quienes apoyen a Claudia podrían enfrentarse a consecuencias negativas, murmulló Marta, mirando a la multitud. Rosa podía leer en su expresión que esos rumores traían consigo una oscura realidad. Una sombra recorrió el rostro de Rosa. El eco de los gritos de apoyo que resonaban en la sala contrastaba brutalmente con la posibilidad de que la valentía mostrada pudiera desmoronarse bajo una oleada de represalias. ¿Cómo puedes estar segura de esto?, cuestionó Rosa, sintiendo como el aire se hacía más denso a su alrededor, cada respiración era un desafío. La idea de perder todo lo que había comenzado le aplastaba el pecho. Lo escuché de un antiguo empleado de Claudio, alguien que está harto de sus abusos. Me dijo que algo grande se gesta detrás de puertas cerradas, y... Rosa, son sus amigos, gente con poder. Tienen a la policía, a los medios y están dispuestos a usar cualquier cosa para mantener su control, le informó Marta, sus ojos suplicando que Rosa entendiera la gravedad de la situación. Rosa dio un paso atrás, abrumada. El fuego de su lucha, que había empezado a crecer, ahora se sentía como un pequeño arbusto contra una tormenta. Pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Hay que hacer algo, tenemos que avisar a la gente aquí. No podemos permitir que se queme nuestro sueño antes de haberlo vivido, dijo, su voz vacilante, pero cada vez más impetuosa. No podemos. No aún, respondió Marta, sacudiendo la cabeza. Si lo hacemos de inmediato, solo avivaremos sus llamas. Necesitamos pruebas, recursos, algo que nos respalde. La desesperación de su amiga comenzó a calar en la determinación de Rosa. Las miradas de la gente, llenas de esperanza y valentía, seguían puestas en ella.
Se dio cuenta de que, a pesar del perro negro de la duda que se cernía sobre su cabeza, tenía una comunidad dispuesta a luchar. La idea de dejar a esa gente caer en la oscuridad por miedo le golpeó el corazón como un martillo. ¿Y si contraatacamos? ¿Y si hacemos nuestra propia reunión? Una en la que organicemos a nuestros propios aliados, a nuestros amigos, y así creamos un frente sólido. Podríamos invitar a la prensa si lo hacemos bien, podríamos ser más que una simple reacción. Las palabras salían rápidas y vibrantes de sus labios, como si cada sílaba encendiera un nuevo destello de esperanza. Marta frunció el ceño, contemplando la idea mientras miraba a su alrededor, y, aunque la incertidumbre aún navegaba en sus ojos, una chispa de fe comenzó a despuntar en su corazón. La sala, que había sido testigo de la unión de sus voces, podía también ser un espacio de planeación para un nuevo ataque. Podríamos hacerlo, pero necesitamos tiempo y aliados. Gente con credenciales y voz, respondió Marta, comenzando a trazar un plan mental, un mapa de la esperanza. Unos murmullos en la multitud provocaron que ambas mujeres giraran la vista. Una figura se acercaba, un hombre alto y con la mirada decidida. Era Esteban, un conocido defensor de derechos humanos y un aliado que Rosa había conocido en una manifestación pasada. Si alguien podía ayudarles, era él. Nuestras voces cuentan, Rosa. Dime qué necesitas y estaré contigo, clamó Esteban mientras se unía al círculo. Sin embargo, en el fondo, Rosa sabía que estaban a punto de abrir una puerta llena de riesgos. Comienza a gestarse un movimiento, pero también una tormenta. ¿Qué desenlace les esperaba cuando las fuerzas en los márgenes comenzaron a jugar? Y en ese instante, el sonido de un fuerte estruendo resonó afuera, seguido de gritos. La puerta principal del lugar se estrelló, y en la entrada apareció una figura familiar, un rostro que traería su propia marca de caos a la noche, Claudio. La furia en su expresión era palpable, y su llegada prometía no solo represalias, sino una confrontación directa con lo que Rosa había comenzado. Tienen que prepararse. Esto puede cambiar todo. El murmullo se dispersó por la sala y la tensión se convirtió en un nudo en el aire. La batalla comenzaba y ningún bando estaba dispuesto a dar marcha atrás. ¿Quién prevalecería en esta guerra de voces, sueños y poder? El corazón de Rosa latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como el tambor de una batalla que estaba a punto de estallar. La figura de Claudio, alta y desafiante, parecía eclipsar a toda la multitud que ahora lo miraba con miedo y rabia. ¿Qué demonios haces aquí?, le gritó Esteban, adelantándose, sus ojos chispeando de indignación. Claudio, despreciando la pregunta, avanzó con paso firme, mirando a cada cara como si fuera un cazarrecompensas en busca de su siguiente víctima. Vine a poner fin a esta locura, respondió Claudio, despojándose de su fachada de astucia. Créanme, no tienen idea del fuego que están avivando. Terminemos con esto antes de que alguien hable de más. Las palabras de Claudio flotaban en el aire como una amenaza palpable, y las miradas en la sala se tornaron rápidamente de temor a desafío. Rosa sintió que la angustia se convertía en determinación. ¿Y tú crees que intimidarnos va a funcionar?, replicó Rosa, sintiendo el calor de su propio coraje. Hoy hemos levantado nuestras voces, y no volveremos a callar. Claudio rió despectivamente. ¿Voces? ¿Eso crees que son? Lo que dirá la gente más tarde no importa. Lo que importa es el poder de verdad. Y el poder se mide en silencios, no en gritos. Fueron esos compases de silencio lo que Rosa no podía permitir. Las palabras de Claudio eran veneno, pero también una motivación. Si no podían gritar, si el poder estaba en el silencio, debían encontrar la forma de convertir los murmullos heridos en un rugido indestructible. Escuchen, todos, se oyó la voz de Marta, temblorosa, pero firme. Esto no es solo sobre nosotros, se trata de todos aquellos que fueron silenciados antes que nosotros. No tuerzas la verdad a tu favor, Claudio. Hay un movimiento que no puedes detener. La multitud se aglomeró, y los murmullos comenzaron a elevarse. Al ver el desafío resurgir en sus rostros, la furia en Claudio creció.
Ustedes son solo un tropel de ilusos. Están jugando con fuego, y el fuego solo quema a los temerarios, advirtió, dando un paso adelante mientras el pánico comenzaba a apoderarse de algunos. Rosa, en un arrebato de valentía, no se dejó amedrentar. Cuando el fuego arde, su calor puede hacer que algunas armaduras se derritan. Solo necesitamos ser esa chispa que prenda el cambio. Unámonos, no dejemos que el miedo nos divida. Un grito resonó entre la multitud, y otro, y luego un coro de voces unidas comenzó a elevarse, confundiéndose en una ola de firmeza y resistencia colectiva. Fue un mar de determinación que desafió a Claudio y a sus oscuros planes. Flanqueados por el fervor de su comunidad, Esteban se unió a Rosa. Hoy, Claudia y Claudio deberán escuchar lo que tenemos que decir. Juntos, somos más fuertes. La verdad no se ahoga tan fácilmente. Sin embargo, mientras el ambiente se encendía con valor, Claudio apretó los puños, su rostro una representación de furia contenida. No sé lo que van a hacer, pero si piensan que esto va a quedar así, están muy equivocados. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea, y les advierto una vez más, hay más en juego de lo que saben. Esta no es solo una guerra de palabras, y con esas palabras resonando entre la multitud, Rosa sintió que un estremecimiento la recorría. Sabía que esto era apenas el principio de un conflicto mucho más grande. La mirada de Claudio era como una sombra que presagiaba un camino lleno de incertidumbre. Ya no solo se trataba de una batalla de ideales, era una lucha por la supervivencia de su voz contra aquellos dispuestos a sofocarlas. Un grito de unidad estalló nuevamente, pero la atmósfera se volvía pesada con la inminencia del caos. Rosa no podía evitar preguntarse, ¿qué medida tomarían Claudio y Claudia para recuperar su control? El peligro estaba cada vez más cerca y la lucha, mucho más intensa. Como si respondieran a sus ansias, un estruendo resonó nuevamente en la entrada. La puerta se abrió de golpe, y varios hombres de aspecto amenazante entraron al salón, sus miradas llenas de determinación y una oscura autoridad. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La embestida era inminente. Esto solo se va a poner más complicado, susurró Marta, y Rosa supo que el tiempo se había agotado, la lucha por la voz había comenzado, pero lo que sucedería a continuación podría cambiar el rumbo de todo. ¿Sería el coraje de la comunidad lo suficientemente fuerte como para resistir la embestida de la presión? La respuesta iba a desatar una tormenta que jamás imaginaron. La atmósfera se volvía densa, casi irrespirable, mientras los hombres de mirada intimidante tomaban posesión del espacio. Eran figuras robustas, vestidos de negro y armados con una confianza que derrochaba peligro. Rosa contuvo el aliento, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Eran estos los matones que Claudio había mencionado? El aliento de la multitud se agitó, un murmullo de inquietud comenzaba a propagarse como un virus. «Deténganse. No tenemos miedo», gritó Esteban, pero su voz sonó pequeña frente a la brutalidad inminente de los recién llegados. Rosa podía sentir la tensión palpitando entre los miembros de la comunidad, las manos temblaban y los rostros se endurecían, pero algo se estaba gestando en el aire. Un espíritu de desafío que desbordaba el miedo. Claudio avanzó, sus ojos brillando con una mezcla de satisfacción y malicia. Han decidido hacer olas, y ahora deberán enfrentar las consecuencias, dijo mientras se retrocedía buscando su teléfono. Una sombra de alarma cruzó por el rostro de Rosa al darse cuenta de que probablemente se estaba preparando para llamar a alguien. ¿Habría más por venir? No. No les dejes esto tan fácil. La verdad es nuestra arma, gritó Marta, lanzando una mirada frenética a sus amigos. La multitud se unió en un grito colectivo, un eco desesperado de unidad que resonaba en las paredes del recinto, arrojando el eco de su coraje ante la amenaza. Pero el momento fue fugaz. Con un movimiento repentino, uno de los hombres de negro se acercó a Esteban y lo agarró del cuello, levantándolo unos centímetros del suelo. Rosa sintió su corazón detenerse. Era una escena que juraría haber visto en las películas, pero la realidad era mucho más cruda y aterradora. ¿Quieres gritar, chico? Estás en el lugar equivocado, le susurró el matón,
la arrogancia en sus palabras casi palpable. La rabia creció en el pecho de Rosa mientras observaba la impotencia de Esteban. No podía dejar que esto los aplastara. «Suéltenlo», gritó Rosa con todas sus fuerzas, obligando a su voz a sobresalir por encima del tumulto. «Estamos aquí para luchar y no nos vamos a ir. No pueden silenciarnos más. No lo permitiré». Los hombres, interrumpidos por su grito, giraron la cabeza hacia ella. Los ojos del matón que tenía a Esteban se estrecharon en un desafío, y por un momento, el mundo pareció detenerse. «Tú», se burló el matón, desechando la amenaza con una sonrisa burlona. «¿Realmente crees que eres un problema para nosotros?». Rosa sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Aún con miedo, se sentía ferozmente viva. «Eres solo un perro de un amo que no tiene voz», replicó, sintiendo la fuerza de sus palabras. «Los verdaderos peligros son aquellos que se esconden detrás de la mentira, y yo apuesto a que ni te imaginas lo que somos capaces de hacer». «¿De verdad?», replicó el hombre, dejando caer a Esteban al suelo, donde éste se quedó en el suelo, respirando con dificultad. «Vamos a comprobarlo». Rosa vio cómo el grupo de hombres comenzó a rodear a la multitud, sus pasos pesados resonando como un golpe de tambor en su corazón, ahogando cualquier resto de aliento esperanzador. El miedo era palpable, una sombra pesada que se abrumaba ante ellos. Un silencio inquietante se extendió. Los murmullos de la gente se disiparon. Pero algo en Rosa vibraba con fuerza, un entendimiento profundo, el poder de la verdad no se podía romper fácilmente. Con cada segundo que pasaba, un fuego crecía dentro de ella. Sabía que debían actuar rápido, que era solo palabras contra puños. No podía dejar que su comunidad se dijera que el silencio era el mejor camino. «Juntos», gritó Rosa, tomando la mano de Marta, luego la de Esteban, y otros comenzaron a unirse. «No dejaré que el miedo nos divida. Lucharemos como uno solo. Hoy no seremos llamados tontos, seremos recordados como los valientes que resistieron el miedo». Las palabras fueron como flechas en el aire, con cada conexión de manos transmitiendo energía entre ellos. La multitud comenzó a levantarse, e incluso algunos de los hombres de Claudio. Comenzaron a dudar, pero mientras avanzaban, Claudio hizo una señal y los hombres de negro se acercaron más. «Si quieren hacerlo al estilo de la batalla, así será», dijo Claudio, y los escalofríos recorrieron la espalda de Rosa. El tiempo se había terminado. Las chispas del cambio se había encendido, pero la explosión iba a ser devastadora. Al final de la sala, una figura emergió entre la multitud. Rosa la reconoció de inmediato, su corazón dio un vuelvo. Era Claudia, con un gesto indescifrable en su rostro, que en ese momento parecía tanto un salvavidas como un presagio de desolación. ¿Qué haría la otra parte en este enfrentamiento? ¿Podrían encontrar la forma de hablar antes de que las primeras chispas se convirtieran en fuego? La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, el destino de cada uno de ellos. La batalla por la voz apenas había comenzado. El tiempo se detuvo en el instante en que Claudia avanzó hacia el frente, sus ojos fijos en Rosa. Esa mirada profunda en su rostro hablaba de decisiones difíciles y secretos guardados. La multitud estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse, y Rosa no sabía si sentir alivio o aumentar su preocupación. «Claudia, ¿qué haces aquí?», preguntó Rosa, la voz apenas saliendo de su garganta, entre el miedo y la esperanza. La cocinera pobre, conocida por su habilidad para mezclar sabores y experiencias aún más intensas, parecía un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, el ambiente estaba tan cargado de violencia inminente que su presencia, aunque fascinante, era inquietante. «Vine porque esto ya no puede seguir así», respondió Claudia con firmeza, su voz resonando con un poder que obligó a todos a escuchar. «Se han cruzado límites, y no podemos dejar que nos aplasten por más tiempo». Tras ella, algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, y una sensación de unidad se comenzaba a formar de nuevo. Era como un eco cargado de angustia que resonaba en sus corazones. Claudio, irritado, levantó una ceja.
¿Y tú qué sabes sobre poder? Solo eres una cocinera, espetó, desestimando su autoridad. Pero Rosa sintió que la confianza de Claudia era un escudo contra la malevolencia que emanaban esos hombres. Sé lo que significa la lucha, replicó Claudia, avanzando un paso hacia Claudio. He cocinado para aquellos que tienen todo y, sin embargo, no han aprendido a valorar lo que realmente importa. Ustedes no tienen idea de lo que forjamos aquí, de lo que cada uno de nosotros representa. ¿De verdad creen que el miedo los hace fuertes? Los hombres de negro se miraron entre sí, una pizca de incertidumbre cruzando sus rostros. La chispa de la duda comenzó a alimentarse del aire tenso, y Rosa apreció cómo se formaba una grieta en su fachada de autoridad. No necesitamos ser grandes o ricos. Solo necesitamos ser uno, agregó Rosa, sintiendo como el fuego de Claudia avivaba su propio coraje. Aquí, todos tenemos algo que perder y, al mismo tiempo, tenemos el mismo objetivo, defender nuestra voz. El hombre que había tomado a Esteban del cuello ahora mostraba una expresión de confusión, como si la inusual fuerza de las palabras de las mujeres hubiera dejado una marca. Rosa aprovechó ese momento. No luchamos solo por nosotros. Luchamos por aquellos que no están aquí, por los que han sido silenciosos, por los que tienen miedo. El eco de su declaración atrajo miradas de aceptación en la multitud. La gente empezó a unirse, levantando los puños en apoyo. Pero el grupo de Claudio no se iba a rendir tan fácilmente. Un murmullo creciente comenzó a tomar forma entre los hombres de negro. Esto no se va a quedar así, amenazó uno de ellos, apretando su mandíbula, y Rosa sintió el pulso de la ansiedad en su pecho. Entonces, de repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. No. Era una voz conocida. Era Miguel, el niño del barrio, que, temeroso, se había acercado demasiado al grupo. Su mirada era de terror, y al verlo, el corazón de Rosa se detuvo. Miguel, vuelve aquí, gritó Rosa, extendiendo su mano. La multitud se había vuelto un remolino de caos en un instante. Las sombras de los hombres de negro se movían, un estruendo de pasos resonando y el eco de gritos llenando el aire. ¡Vamos! Llévenselo, bramó Claudio, y un par de matones corrieron hacia el niño. Rosa sintió como la rabia y la desesperación se entrelazaban en su interior. ¿Qué podría hacer? Con un movimiento instintivo, se lanzó hacia adelante, lo que provocó gritos de sorpresa entre sus amigos. La adrenalina la empujaba, su único objetivo el pequeño que representaba todo lo que estaban luchando por proteger. La desesperación alimentaba su valentía. Las manos de la multitud comenzaban a moverse, pero eran los hombres de negro quienes parecían tener el control. Todo se desmoronaba ante sus ojos y con cada segundo que pasaba, el peligro se volvía más real. Rosa escuchó que gritaban sus amigos, pero ella estaba enfocada en el objetivo. Se preguntó si habría tiempo para un último acto de valentía antes de que todo se convirtiera en una tormenta de violencia. En ese momento, se dio cuenta de algo aterrador, el valor podía ser su última esperanza, pero la verdad contenía el poder para cambiarlo todo. Podrían unirse de nuevo, encontrar la fuerza que parecía escurrirse entre sus dedos, y salvar al niño antes de que la oscuridad lo consumiera. El destino estaba en el aire, y el reloj marcaba el final de la calma. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que la pelea estallara? Rosa lo sabía. La batalla no solo era por su comunidad, sino también por el futuro que todos merecían. El aire se tornó pesado, casi palpable, mientras Rosa se precipitaba hacia Miguel, ignorando las advertencias y los gritos que resonaban a su alrededor. El pequeño, atrapado en su propia confusión, había dejado de lado el miedo y miraba a su alrededor, buscando una salida entre las sombras de la amenaza. Miguel, ven aquí, suplicó Rosa, urgida por el instinto de protección. Su corazón latía como un tambor, y el estruendo de la multitud se desvaneció en un murmullo distante. Cada paso parecía un desafío a la gravedad, mientras avanzaba contra la corriente de la desesperación, los hombres de negro se abalanzaron, sus caras frías y determinadas,
pero dentro de esa cólera surgiendo de su interior, Rosa encontró una chispa. La rabia se transformó en una energía que la impulsaba. Ella era más que una madre en apuros, era la voz de todos los que habían sido derribados por el miedo. «No toquen a Miguel», grité con un grito desgarrador. Unos ojos vigilantes la miraban, incluso los de sus amigos, que ahora formaban una barrera alrededor de ella, temblorosos pero decididos. «Retrocedan», ordenó uno de los matones, su voz era como un ladrido. Pero ese ladrido y el eco de su amenaza no fueron suficientes para aquietar la resistencia que comenzaba a organizarse. Más y más personas en la multitud se unieron al grito de Rosa. La rabia estaba por fin unida a un propósito claro, su poder no podía ser ignorado. «No pueden tomarlo», gritó Claudia, avivando el espíritu de todos. Al escucharla, la comunidad comprendió que había algo más en juego, no solo una vida, sino todo un futuro. Miguel, tembloroso, dio un pasito hacia atrás, sintiendo la tormenta de desigualdad que lo rodeaba. En ese instante de vacilación, los hombres de negro comenzaron a agruparse, sus pasos calculados, mientras su líder, Claudio, avanzaba un paso más. Rosa sintió el miedo en sus entrañas, como un nudo apretado, pero no había tiempo para titubear. Si no lograba proteger a Miguel, la lucha no serviría de nada. Con una decisión clara, se interpuso entre el niño y el peligro, levantando los brazos en señal de desafío. «Hoy no. No con nosotros». Las palabras, llenas de fuego, resonaron con firmeza, y la multitud a su alrededor sintió la importancia de ese momento. La unión se había transformado en una fuerza palpable, como olas rompiendo contra un acantilado. Claudio, visiblemente molesto, retrocedió un paso. La incertidumbre había hecho una grieta en su bravura, un pequeño atisbo de duda que Rose supo aprovechar. ¿De verdad crees que el poder es aplastar a los inocentes? ¿Qué oportunidad de vida le dejas a un niño así? Las preguntas atormentaban a Claudio, y al ver el rostro de Miguel, su enojo se trocó en confusión. Mientras tanto, el murmullo de la multitud se convertía en un rugido, sus rostros iluminados por la fuerza de la solidaridad. Había esperanza, y esa esperanza era más fuerte que cualquier golpe. «Luchen conmigo», exigió Rosa, sintiendo que su voz atravesaba los corazones de aquellos que no se atrevían a retroceder más. «Esto no es solo por un niño. Es por todos nosotros, por todos los que han callado, por nuestras historias que gritan desde la sombra». El desafío resonaba. Así, un grupo se adelantó, rodeando a Rosa y Miguel, preparándose a luchar por lo que era justo. Con ese gesto, la multitud se cerró. Los hombres de negro ya no eran los amos de la situación, pero justo cuando parecía que la victoria podía ser alcanzada, el viento cambió. Desde las esquinas, más hombres de negro emergieron, encajonando a los valientes con la mirada fija de quienes no habían encontrado una resistencia así en años. El miedo regresó, ahora más denso que nunca, y un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. «Esto no es solo un juego, que lo entiendan», murmuró Claudio, su voz ahora fría como el acero. Los hombres de negro estaban listos para desatar la tormenta que llevaban dentro. En medio de esa tensión, Rosa supo que el valor y la verdad no eran suficiente para detenerlos. ¿Acaso su unión sería lo suficientemente fuerte para desafiar la tormenta que se avecinaba? La batalla se tornaba inevitable, y lo que había comenzado como una defensa ahora prometía ser una lucha titánica. El corazón de Rosa latía con fuerza, mientras la segunda parte de esta lucha comenzaba, y un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. ¿Sería el sacrificio una opción en el camino al cambio, o se desvanecería en la oscura indiferencia del poder? La respuesta estaba por descubrirse. El aire se cortó con un grito agudo que atravesó la intensidad del momento, como un rayo entre la multitud. Una mujer de aspecto frágil, pero con ojos fieros, apareció entre los presentes. Su nombre era Helena, conocida por su valentía y por las historias que corrían sobre ella, una cocinera que desafiaba a los poderosos en la pequeña comunidad. Había estado al margen, pero ahora, un fuego brillaba en su mirada. «No se dejen vencer.
No pueden dejar que los ahoguen en su propia tierra, gritó, su voz resonando con un eco de desafío. La gente comenzó a agitarse, sus rostros llenos de esperanza. La llegada de Helena fue como plata derretida, transformando el miedo en determinación. Los hombres de negro, desconcertados por este repentino giro, compartieron miradas rápidas. Sin embargo, Claudio frunció el ceño armado de arrogancia. ¿Y tú quién te crees para levantar la voz?, replicó, como si la fuerza y el poder fueran armas invencibles. Pero él en vez de su desafío no logró aplastar el ritmo del coraje que comenzaba a florecer entre la gente. ¿Quién soy? Soy una cocinera, pero hoy soy la voz que nos une. Juntos somos más fuertes que cualquier opresión. La multitud comenzó a moverse, un mar de rostros decididos, como si cada latido de sus corazones fuera un llamado a la resistencia. Miguel, viendo esto, sintió que su miedo se desvanecía, ya no estaba solo, las advertencias de los hombres de negro ya no se escuchaban en medio del clamor de la gente. Rosa, sintiendo esa energía renovada, tomó la mano de Miguel y la levantó. Hoy, no solo luchamos por él. Esta es una lucha por cada uno de nosotros. Por nuestros sueños, por nuestras vidas. Las emociones corrían como torrentes. El aire se cargó de gritos de aliento, de unión, mientras Helena se posicionaba al lado de Rosa. Ambas mujeres, fuertes y decididas, miraban a Claudio y su grupo de matones con la balanza del coraje equilibrada en sus manos. Uno de los hombres de negro, el más corpulento, avanzó, sus pasos pesados como si quisiera dominar el terreno. No tienen idea de a quienes se están enfrentando, dijo, la amenaza en su voz era como un puñetazo en el corazón. Pero Rosa, con la mirada fiera, se mantuvo firme y retadora, sin despegar su vista del enemigo. Nos enfrentamos a nuestro miedo. Y esto es mucho más que su violencia, exclamó Rosa, cada palabra llevaba la fuerza de años de sufrimiento y resistencia. La multitud estalló en un clamor de apoyo, sintiendo que el poder que los oprimía era una ilusión. Con el coro de voces a su alrededor, un destello de estrategia surgió en la mente de Helena. Rosa, ¿y si formamos una cadena humana? El amor y la unión dan más fuerza que cualquier arma, sugirió, con la convicción de que esta sería su oportunidad. Hagámoslo, respondió Rosa, su corazón palpitando con la certeza de que el sacrificio era necesario. Así, comenzaron a unirse, personas que antes estaban divididas, luchando codo a codo, formando un muro humano entre sus niños y los hombres de negro, pero cuando estaban a punto de cerrar el círculo, un grito desgarrador retumbó. ¡Cuidado! Era Claudia, sus ojos abiertos de par en par. De entre las sombras, otros hombres se integraron a los que ya estaban, había más de ellos de los que habían previsto. La fría sensación de que la batalla aún no había terminado se hizo presente, y Rosa entendió que no todos compartirían su valentía. ¿Podremos mantenernos juntos, aun cuando el peligro acecha?, se preguntó, el sudor recorriendo su frente mientras la presión de la situación apretaba su pecho. El rostro de Miguel reflejó la misma preocupación, sus ojos buscaban respuestas en los de su madre, la última línea de defensa se preparaba mientras los hombres de negro se acercaban, y la pregunta crítica quedó suspendida en el aire, ¿sería suficiente la unión ante la adversidad o el destino los dejaría caer en la desolación? El viento soplaba como si supiera que un giro inesperado estaba por llegar. La tensión era tan palpable que cortaba el aire como un cuchillo. Rosa miraba a su alrededor, viendo cómo cada rostro que la rodeaba reflejaba miedo y determinación al mismo tiempo. No podía retroceder. No era solo sobre ella, era por Miguel, por aquellos que habían sido olvidados y marginados. Levantando la voz por encima del murmullo de la multitud, exclamó, no nos dejarán caer. Nuestra fuerza está en la unión. El grupo de mujeres, junto a los hombres solidarios, empezó a formarse en una cadena humana, tomando posiciones frente a los hombres de negro. Cada uno tendía la mano a su vecino, creando un muro de resistencia ante la tormenta. Rosa sintió la calidez de sus manos unidas, un lazo invisible que las conectaba en esa protesta.
Aunque el miedo se cernía sobre ellos, había algo invencible en el acto de estar juntos, de no dejarse vencer. Claudio, al frente del grupo opresor, desataba su furia como un volcán a punto de explotar. Atrás, pónganse en orden, gritó, pero su voz se perdía en el rugido de la multitud. Rosa, con el corazón latiendo fuerte, se volvió hacia su comunidad. Esto no es una guerra de odio. Es una lucha por nuestro futuro. Las palabras resonaban como campanas en el pecho de cada persona. Las miradas se encontraban, un brillo de desafío, y la fuerza en sus voces se hacía más intensa. Un matón, envalentonado, dio un paso adelante, pero no ante el miedo. La visión de aquella cadena humana era el reflejo de lo que habían formado, un frente sólido, un grito de unidad. No saben con quién se están enfrentando, dijo el matón, intentando disuadir a la comunidad. Pero Rosa, con su voz firme como un rayo de luz, replicó, no nos ven aún, pero nos sentirán. Somos más de lo que creen. De repente, un silencio extraño se instauró en la sala. Los hombres de negro intercambiaron miradas nerviosas entre sí, sintiendo la presión de lo que antes consideraban un juego fácil. La presión social empezaba a cambiar la narrativa. En lugar de miedo, la determinación brillaba en los ojos de cada asistente y, como una ola, el coraje empezó a arrastrar a todos hacia adelante. Claudia se unió desde lo profundo del grupo, levantando su voz, el poder de la verdad trasciende todo lo que UDS creen tener. Rosa observaba a Miguel, sintiendo la necesidad de protegerlo, y notó que el niño, en medio de la conmoción, comenzaba a comprender el verdadero significado de la unión. Esa comprensión florecería en él, como un pequeño brote asomando en primavera. Cuando la oleada de coraje se estaba formando, los hombres de negro, sintiendo la falta de dominio, se replegaron. Una chispa de esperanza en la comunidad fue suficiente para hacerlos titubear. Fue entonces que uno de los hombres de Claudio, en una arremetida de furia, disparó un grito desgarrador, esto no quedará así, la vanidad no se perdona. En un instante, el caos estalló. Un tumulto de manos se agitó en el aire, y más personas se unieron a la causa. Rosa, su pecho apareciendo como un tambor de guerra, gritó en un alarido sin miedo, lucha por lo que amas. Lucha por nuestra comunidad. Y ese grito reverberó. La atmósfera se transformó en un sitial de resistencia. La gente, que se había mantenido en la sombra, comenzó a salir de sus escondites, sumándose a esa cadena de amor y fortaleza. A medida que el rugido crecía, la fuerza de la multitud resonaba como nunca, haciendo temblar los cimientos de la desidia. De pronto, atrás de Claudio, un grupo de personas, antes pasivas, fluyó hacia adelante, una ola de resistencia aún más grande. Eran los vecinos que habían sido silenciados, los amigos de Rosa que nunca habían llegado a estar en la misma sala con esos adinerados. De su propia comunidad, cada voz conectaba de nuevo, y con la misma intensidad, comenzaron a cantar, reclamando su derecho al respeto. Fue un canto poderoso, un himno de lucha y esperanza que resonó más allá de las paredes de esa opulenta mansión. Todo se volvió un espectáculo sublime. Rosa sintió cómo la adrenalina la invadía, como si cada grito en unidad fuera una estocada contra la opresión. Los hombres de negro vacilaban, cuestionándose si aquella gente que ellos habían intentado aplastar realmente tenía el poder de hacer cola de la tormenta. Gonzalo, uno de los amigos de Rosa, pasó corriendo y gritó, no más. Hoy, no solo por nosotros. Por nuestros ancestros que callaron. Por nuestros hijos que heredarán este mundo. Esa revelación iluminó aún más el ardor de su comunidad, convirtiendo cada grito en una ofrenda de resistencia. La multitud resplandecía, como una llamarada que se intensificaba. Los hombres de negro, que antes se veían como los amos del lugar, comenzaron a cerrar filas, sintiendo el poder del número, de la unidad. Y entre esa confusión, Claudio, en su intento de mostrar su dominio, se dio cuenta de que la verdadera opresión era el silencio que ellos habían construido alrededor de su propio temor. En ese clímax, el tiempo se detuvo de nuevo. Rosa, mirando a su comunidad, sintió como el miedo se evaporaba lentamente. Hoy,
El mundo cambiará. No para bien o para mal, sino para que ser escuchados y honrados, resonó su voz. Unámonos y no volvamos a mirar atrás, luchamos por lo que es nuestro. La rabia de Claudio se encendió, al ver que la balanza de poder estaba empezando a inclinarse. No se olviden de quiénes son, gritó, como un lobo acorralado. Pero ahora Rosa sonreía. Sabía que la lucha, aunque dolorosa, había comenzado a dar frutos. A medida que las luces en la sala palpitaban, un nuevo día comenzaba a asomarse. La revolución había prendido. No se trataba solo de un guiso de frijoles, ni de una cena mal llevada. Era el principio de un movimiento que se recordaría, donde la voz de una mujer sencilla resonaba con una fuerza que quebraría los muros de la indiferencia de una vez por todas. La batalla no terminaría ahí, comenzaba un ciclo que reescribiría lo que cada uno consideraba verdad, donde la lucha por su dignidad nunca se volvería a silenciar. En su corazón, quería recordar que solo naciendo una vez más en sus cimientos podría construirse un futuro más brillante. Suscríbete ahora para no perderte más historias que transforman vidas. Dale like para potenciar este mensaje de lucha. Cuéntame en los comentarios qué sientes sobre este final y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver que el coraje puede cambiar el mundo. No esperes ni un segundo más.